Puedes sentirlo en el ambiente. Algo nuevo viene. Este no es el final. Nunca nos hemos dado por vencidos. Nada ha podido detener a la iglesia. Un día fueron 12. Ahora somos millones. 12 hombres ordinarios, usados por un Dios extraordinario, cambiaron el mundo. Ese mismo espíritu vivificador hoy está llamando a su iglesia y está encendiendo lo que estaba muerto. La adoración en espíritu y en verdad de nuevo vuelve a arder en cada corazón. El avivamiento se acerca. El avivamiento ya está aquí. Como un ciervo que busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Es un fuego que arde dentro de mí. Este mundo necesita de tu gracia. Despiértanos, Señor. Que tu iglesia se levante hoy. A todo el mundo quiero hablarle. No hay palabras para explicar. Encontré la respuesta que está
me alcanzó y nuevo soy. Tengo visión, me diste libertad, calma esa tempestad, el poder de tu amor venció. Tu nombre exaltaré y te adoraré, tu gracia me salvó para siempre. En mi interior siento el perdón sin condición. Me entrego hoy, me diste libertad, calma esa tempestad, el poder de tu amor venció. Tu nombre exaltaré y te adoraré, tu gracia me salvó para siempre. Y ahora sí todos saltando desde casa, con tus manos arriba. Me diste libertad, calma esa tempestad, el poder de tu amor venció. Tu nombre exaltaré y te adoraré, tu gracia me salvó para siempre. Serví el jugo, por favor. El jugo. Servime el jugo. Yo te sirvo. ¡Ey! Servime más. Me serviste re poquito. Cógelo todo, cógelo todo. Ahora no estamos iguales. Promoción no pagada. Ahí estamos. Chin, chin. Ahí estamos. Salud. ¿A cuántos les ha pasado que han tenido un hermano, un primo, y que siempre era una competencia? ¿A quién le servían jugo más y a vos quizás te servían poquito? Y tenían que estar los dos en el mismo nivel. O quizás tu mamá le servía a tu hermano más comida y a vos te servía menos. Y siempre era una pelea, siempre era una comparación, siempre una competencia. ¿Quién llegaba al baño primero y la carrera más rápida, quién ganaba? ¿A vos qué te pasó cuando eras chiquito? Bueno, yo realmente no hubo ese límite de comparación realmente. Yo simplemente quería ser como mi hermana. Todo. Si mi hermana le servían leche con chocolate, me acuerdo que yo decía, mamá,
sírveme también a mí leche con chocolate para ser como ella, así negrita, como el chocolate, porque yo soy bien re blanco y mi hermana era bien trigueña. Ah, pensaba que con tomar chocolate se iba a poner negrita como su Como mi hermano. hermana. En mi caso no aplica, nunca. Bueno, yo Siempre siempre quise ser como mi hermana. llegábamos de la playa a la casa y quién corría primero, quién cantaba PRI para usar el baño y bañarse primero. Siempre era una competencia. Y con esto yo les quiero traer el tema de la comparación. En esta última serie de Cross Connection y LSB queremos traerles el nivel final. The final level. Entonces, les quiero compartir una palabra que quiero que la busquen. Y está en Juan 21, versículo 20 al 22. Yo tengo la versión NTV que dice: el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo. Había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Este es el verso donde podemos ver cómo Pedro se acerca a Jesús y le pregunta qué va a pasar con Juan. Y vemos que Jesús le responde de una manera bien drástica, de una manera un poco fuerte, diciéndole: ¿qué te importa a vos? Seguime. Sí, es que a la verdad, yo me imagino un Pedro así, bien sanguíneo, bien entrometido y queriendo todo el tiempo compararse, porque yo me imagino que él, que era tan sentimental, que se comparaba tanto, él decía: ¿por qué le dice el discípulo preferido a Juan? O sea, como que, tú me entiendes, esa comparativa todo el tiempo. Y lo hemos visto en esta serie, cómo era la competencia de quién llegaba primero a la cueva, a la tumba, y esa competencia, ¿verdad?, entre él y Juan. Y por eso es que viene el sentido de esta serie, Love and Thunder, porque honestamente, pues obviamente a Juan y Jacobo le decían los hermanos de trueno, y a Pedro lo comparamos como el amor, porque en este último capítulo es donde Dios le demuestra a Pedro cuánto realmente amaba a Pedro. O sea, cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas de verdad? Y ahí es donde Jesús realmente quería llegar hasta el corazón de él, como profundizar. No era simplemente: sí, te amo, Jesús, tú sabes que te amo. Pero no, era como que... Te amo con acciones. Sí, era algo muy profundo. Sí. Y antes de entrar al punto, yo me acuerdo que, así como una experiencia, llegó un punto en mi vida donde a toda persona le sucede. Uno se siente que no sabe quién es uno. Como que uno llega a un punto en la vida que uno se siente como que ¿a quién imito? Y me acuerdo que estaba en la intermedia, ese es como el grado 8º, 9º más o menos, y tenía esta situación de que no sabía cuál era mi risa. No sé si a ti te pasaba, pero cualquier persona que venía con una risa, me acuerdo que para ese tiempo estudiaba con mi primo, tenemos la misma edad, y él se reía así como que como escondidita. Entonces me dio como una cosa de imitarlo, y era como que no sabía cuál era mi risa. Entonces estaban los otros que se ríen así como pulgosos, que le sale el pitillo en la boca, y ahí están los escandalosos. Y llega un punto en la vida de uno se siente como que ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es lo que me caracteriza? O sea, ¿a quién imito? Porque uno empieza a buscar a quién imitar. Y una de esas personas quien yo imitaba era mi hermana. Era como mi líder, siempre fue mi líder, mi pastora. Y había muchas cosas que imitaba de ella. Pero llega un punto en la vida en que ya el querer ser como una persona
puede convertirse en algo negativo para tu vida. Porque uno empieza a compararse, ¿por qué a ella le funciona? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué quizá, verdad? Yo me imagino a Jenny que tiene 5 hermanos, ella es la sexta, y yo me imagino la lucha que fue en esa casa, porque son 6 cabezas diferentes con 6 logros. Una persona como Emma, pastor, tiene su propia iglesia, Gisela con su profesión. O sea, yo veo que cada uno de ellos tiene su ventaja en su área, son expertos en sus áreas, casados. Y yo me pongo en tus pies, yo digo, ¿cómo sería contigo? ¿Cómo sería ese evento? Y llegó un punto en mi vida donde yo recibí una palabra profética de parte del pastor César. Y me habló sobre el ministerio, me habló sobre qué yo iba a alcanzar, qué iba a lograr a través de mi vida. Y me habló directamente, me dijo, ya es tiempo de que dejes de vivir por los logros de la sombra de tus padres, de tu hermana. Es tiempo de que tú creas tu propia sombra. O sea, crear propia sombra es enfrentar lo que está delante y no estar detrás de alguien. Y yo me acuerdo que para mí eso se convirtió en un rema, porque me di cuenta que toda la vida estaba detrás de algo. Y no es cuando sucede en este último capítulo de Pedro, que es donde Pedro realmente entra en su llamado. Porque él estaba al garete, ya le estaba pescando, ya le estaba hablando malo, ya él se había apartado, volvió a ser Simón, ya no le llamaban Pedro, volvió a ser Simón, el tramposo, el flojo. Y ese problema que él tenía de reconocer quién era él, literalmente era como como cuando uno está jugando un juego, el final boss, ese último nivel donde tienes que tomar la decisión de o pasar para poder borrar, ¿verdad? Terminar el juego, o simplemente no lo puedes pasar y te quedas ahí, nunca pasaste el juego, no sabes la historia, no sabes cómo termina. En ese momento estaba Pedro, se encontraba, y yo me encontré en esa posición donde yo decía, es verdad, yo toda mi vida yo he estado en el ministerio. Yo me acuerdo que mi hermana empezó danzando, yo me introduje en el ministerio danzando. Y baila bien. Luego de eso pasé a la música. Mi hermana entró primero cantando a la música, luego yo entré en la música tocando percusiones. Luego de eso mi hermana pasa a ser la pastora de jóvenes y yo paso a ser su discípulo. Y era como que siempre estaba llenando el hueco que ella dejaba. No es hasta el día de hoy que todavía sucede. Mi hermana está ahora viviendo en Estados Unidos y Dios me dio el privilegio de llenar esos zapatos juntamente con mi esposa para liderar la red de jóvenes acá en Puerto Rico. Y honestamente, yo digo, ya entiendo, no es compararse, es entender que uno va evolucionando y uno va pasando de nivel a nivel a nivel, hasta que después luego terminaste el juego, pero vuelven y te crean la parte 2 del juego. Y tienes que comprarlo y tienes que volver a jugar, y es otra historia. Y es así mismo, yo me sentía que luego que yo entendí que yo tenía que crear sombra, pero tenía que seguir en la misma dirección en donde estaban esos líderes, ahí fue que yo entendí todo. Ahí fue que decía, ok, yo entiendo. O sea, si mi hermana logró un objetivo en la red de jóvenes, mi meta como pastor es lograr más, porque ya ella estableció el reto. Y así mismo fue Jesús con Pedro. Le estableció un límite, le dijo, ok, si sobrepasas este límite, te pongo el otro. Y te pongo el otro límite, y te subo más y más niveles. Y cada vez era más difícil para Pedro, pero yo entiendo que... Con el propósito de que él creciera. Sí, es parte de la vida. Uno tiene que entender que si uno se compara con un líder, yo digo que es hasta parte del proceso. El punto es hasta cuánto más vas a seguir pensando que no vas a poder llegar a ese nivel o agradar o poder pasar ese nivel final, ¿verdad? O en tu mente quizás tomas de excusa,
ya hay alguien que está ocupando ese lugar, yo no tengo nada que ver, yo no tengo que estar ahí porque ya hay otra persona haciéndolo. Y en cierta manera estamos limitándonos y estamos comparándonos con otras personas diciendo, no, pero si esta persona lo hace mejor, yo de verdad lo mío es una porquería, no sirve. No, ya hay un líder de música, ya no me necesitan ahí, o ¿por qué tengo que hacer predicaciones? Porque ya está Sabi, ya está Jenny que predican ahí. Y a veces, ¿verdad? Quizás uno entra en esa comparativa donde quizás tú mismo empiezas a menospreciar quién tú eres. Y yo me imagino que si yo como líder, como pastor, me pasa mucho, tengo un discípulo que a veces se compara con los empleados de su trabajo. Y me da risa porque yo soy en ese momento como Jesús, que veo su potencial. Que yo digo, Dios mío, ¿por qué él está pensando así si él es 1000 veces mejor que esa gente? Por eso Jesús le tuvo que decir, ¿a ti qué te importa? Si yo le estoy diciendo a esto a Juan o no, a ti no te importa nada. O sea, tú tienes mi amor, la parte conmigo ya tú la tienes seguro. O sea, ¿qué estás buscando? La aceptación ya la tienes. Te cambié el nombre, eres mi mejor amigo, te perdoné la oreja que le cortaste al soldado, o sea, te perdoné las 3 veces que me negaste. Jesús siempre le demostró que había amor para Pedro, o sea, había más que amor, más que una amistad. Pero a veces uno se compara, a veces uno llega a ese nivel de compararse, de perder el verdadero enfoque de donde uno está localizado, donde Dios te ha puesto. Y quizás esa comparación en tu vida te limita tanto que no te atreves a ser líder. No te atreves a orar, no te atreves a un día presentarle a tu líder, mira, hice este mensaje, ¿qué tal? Y a veces uno se limita, uno mismo se pone limitaciones. Yo me acuerdo que cuando estaba en el discipulado de mi hermana, una de las cosas que me sucedía cuando tenía esa edad era que papi me decía, ¿y tú cuándo vas a hacer mensaje? ¿Y tú cuándo vas a predicar? Y yo decía, no, pues, que predique Yari primero, como que tomaba a Yari de escudo, como que no, que ella lo haga primero, yo no tengo que hacerlo porque yo tengo que hacerlo. O sea, y a veces, ¿verdad? Uno quiere compararse por buenas cosas, porque uno quiere cosas buenas, pero cuando... Caemos en la trampa de la comparación. Exacto. Y la trampa es ese momento en el nivel donde te das cuenta que o no tienes la armadura suficiente, o no tienes la espada que necesitabas o la debilidad del malo para poder derrotarlo. En cada juego... O te quedaba solamente una vida. O te quedaba esa vidita y te mató y ahí tuviste que hacer otra vez la misión completamente. Pero yo no sé si son unos gamers igual que yo, pero yo soy bien hardcore gamer. Y a mí me encanta lo que se le llama coleccionar todo. Y a mí me encanta terminar el juego 100%. Si primero paso el juego, lo paso y después... Y cuando me dice, ¿lo quiero volver a pasar? Ahí ya lo miro. Desde cero, en una dificultad más difícil. Me encanta el reto, me encanta jugar así, me encanta... Y a veces caemos en esa trampa de la comparación, sí. Que empezamos a compararnos de una manera incorrecta, que no es la manera en la que Dios quiere que te veas. Empezamos a mirar alrededor, empezamos a mirar afuera, a lo externo, a otras personas. Estamos perdiendo lo que tenemos por dentro. ¿Quién sos por dentro? ¿Qué Dios te entregó desde un principio cuando te puso nombre y te puso en la barriga de tu madre y te escogió? Perdemos esa esencia de lo que somos por estar mirando tanto afuera. Entonces, a veces a mí me ha pasado en mi vida que 5 hermanos, yo soy la menor, soy como esa Benjamina, también era la oveja negra en ciertas ocasiones porque era un poco traviesa. Entonces, como que todo el mundo veía a mis hermanos, están sirviendo en la iglesia, ya son pastores, tienen un ministerio. Y la Jenny, y yo estaba re mundana, o estaba haciendo de las mías. Y como que llegaba un momento en donde mi corazón tenía que despertarse a buscar la identidad que yo solamente iba a encontrar en Dios. Yo la quería buscar en otras personas, yo la quería buscar en otros deseos, en pecado, pero jamás lo iba a encontrar hasta que tuve ese encuentro con Dios. Y Él me dijo, esa identidad la vas a encontrar en mí. Cuando yo fui a Miami por primera vez, porque los pastores César Castellanos me invitaron a que fuera allá a estar un tiempo,
Ese era mi tiempo como de restauración. Y el pastor me leyó el día de mi cumpleaños, de las declaraciones del libro de los 365 días. Me leyó el día de mi cumpleaños y hablaba de cuando Dios creó a Adán y Eva a su semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces el pastor lo leyó y me miró. Y después fue un día anterior y decía restaurando mi imagen. Y después fue al día 11 de mayo, al día después, y decía también que hablaba de la imagen. Y yo jamás me voy a olvidar de esas 3 páginas de antes y del día de mi cumpleaños y del después, porque hablaban de la imagen. Y el pastor César me dijo, tienes que cambiar tu imagen, tienes que cambiar la manera en que estás viendo a Dios, es incorrecta. No puedes culpar a Dios por lo que te ha pasado ni por las sombras que te han perseguido, sino que tenés que empezar a ver a Dios como el que cambia a través de la cruz. Y yo empecé a comprender muchas cosas que me pasaron en mi vida y que siempre buscaba algo para compararme, siempre buscaba algo para saciarme y sentirme completa o sentirme que había alcanzado algo, pero en realidad lo que hacía era seguir perdiendo. Y era una trampa en donde estás en un ciclo que volvés a repetirlo y volvés a repetirlo. Y seguís perdiendo ese nivel final y tenés que volver a pasarlo otra vez. Y esa comparación era como el monstruo final. Cuando estás en el nivel y te aparece el monstruo ahí grande y tenés que luchar con él y lo tenés que matar. Y si no, bueno, volvés a empezar. Así mismo me sentía yo. Tenía que derribar ese monstruo gigante, el temor, las inseguridades y por sobre todo la comparación. De que quizás tenía hermanos que ya habían logrado ciertas cosas, pero Dios me decía, todavía no es tarde, todavía sos muy joven y tengo cosas grandes. Así que yo te motivo y quiero que escuches la voz del Señor que hoy te está diciendo, todavía estás a tiempo, estoy llegando a tu corazón. Este es el momento en el que el Señor te empieza a poner imágenes donde el Señor estuvo contigo en tantas ocasiones, en tantos momentos de tu vida, donde mientras estabas mirando para el lado, el Señor estaba trazando un camino enfrente tuyo. Cuando tú hablas eso de cuando uno no pasa ese último nivel, ¿sabes a qué me acuerda eso? Me acuerdo que cuando mi papá por primera vez nos compró el Super Nintendo, eso fue para el 90, 95 creo, 96, y papi llega con el Super Nintendo y yo tenía este temperamento de que si no pasaba el nivel me daba un coraje, me ponía de mal humor. Y mi hermana siempre me hacía como ese tipo de bullying porque mi hermana podía pasar los niveles y yo no. Era más chiquito, ¿no? Era más chiquito, claro. Entonces mi hermana, yo me acuerdo que muchas veces cuando estábamos jugando un nivel de Mario y quería pasarlo porque llevaba tanto tiempo ahí, como que no podía pasar el nivel, un día le dije a mi hermana, ponte a orar. Ponte a orar para yo pasar el nivel. ¿Cuántos han hecho eso? Intercede. ¿Y no, vos hiciste alguna vez de soplar el joystick, el control? Sopla para que dé buena suerte. Yo lo mordía, yo lo mordía de coraje porque no pasaba a ese nivel tan fácil. Y la realidad es que después que pasaban los años, ¿verdad? Pues pude como que terminar el juego. Que quizás... ¿De cuántos años te tardaste en pasar el nivel? Honestamente, para terminar Super Mario World, cuando llegó a mi casa yo no lo logré nunca pasar, nunca. No fue como después de como 3 años o 5 años después, que yo ya tenía conocimiento de juegos y ya sabía cómo jugar. Tanta práctica también, tenías que ganar en algún momento. Pero mi hermana sí lo logró, mi hermana lo logró primero. Pero yo miro de eso como que, ok, hay personas que son más expertos que tú. Hay personas que llegan en un punto en su vida que alcanzan su propósito primero que tú. Y quizás tú te sientes en ese momento como que frustrado. En ese nivel donde uno dice, pues, no voy a pasar nunca este nivel. Pero yo les tengo que decir algo. Es más frustrante saber en tu corazón que nunca pudiste pasar ese nivel y lo vas a llevar contigo para el resto de tu vida, para siempre. Había un juego que me acuerdo
que nunca lo logré pasar. Y fue como hace como 4 años que lo pusieron en venta. ¿Cuál? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 1. Porque yo tenía el 2, el 3 y todos los pasé, pero el 1 nunca lo pasé, era el más difícil. Y había un nivel que era imposible de pasar. Y cuando sacaron el remake del Crash Bandicoot, que yo dije, ok, tengo que pasarlo. Yo creo que tuve que ministrarte ese día en casa. Jenny está de testigo. Yo estaba a punto de bajarle, de cortarle la luz y todo para que dejara de jugar. Porque me estaba dando coraje. Yo le estaba diciendo a Jenny, me volví a repetir la película. Le decía, Jenny, por favor, ora por mí para ver si paso este maldito nivel. O sea, yo me llevaba un nivel al garete, o sea. Pero yo digo, Dios mío, o sea, para mí era necesario pasar ese juego, porque era una frustración de mi vida, o sea, pude pasar todos los demás excepto ese, y uno lo lleva a la vida cristiana, al mundo real que uno vive, y si tú nunca has podido alcanzar algo en esta vida, que todo el tiempo estás comparando con otras personas, es porque no estás feliz, interiormente no estás feliz porque no lo has podido alcanzar, porque no lo has tratado. Hay algo un mensaje que el pastor Rich Harding me trajo una vez. Tuve la oportunidad de ser parte de su equipo de 12 y me acuerdo que él es fanático de Star Wars y él trajo una referencia del maestro Yoda y él nos estaba hablando sobre el propósito y él decía, obviamente la referencia decía do or do not, there is no trying, ¿verdad? Con la voz de Yoda, do or do not, there is no trying. Y entonces, ¿qué significa ese refrán? Dice, haz o no lo haces. O sea, como que o lo logras o no lo logras. No hay intento. O sea, el intento no cuenta. A veces uno dice, lo intenté, no lo logré, traté de pasar el nivel, pero nunca lo pude pasar. Y ahí van y agarran otro juego y comienzan otra película. No sé si me entendiste. Muchas veces tienes que enfrentar tus propios demonios, tus propias situaciones personales. Pero el intentar en esta vida no es suficiente ya. Ya no es como antes. Lo intentaste, tranquilo, qué bueno, por lo menos lo intentaste. ¿Tú sabes qué? Cuando a mí me decían a mí, cuando yo veía que otros podían, por ejemplo, yo nunca fui tan diestro en los deportes, nunca fui tan bueno en los deportes, pero cuando yo veía que otra gente podía darle a la pelota más de una vez en el pie y yo solamente podía una vez, y cuando trataba de darle la segunda nunca podía. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? O sea, yo me frustraba y decía, y cuando la gente me decía, tranquilo, por lo menos lo intentaste, eso no es lo tuyo. A mí me daba coraje porque yo decía, no, es que yo lo quiero lograr, lo quiero alcanzar. Yo quiero llegar al punto en decirle a mis futuros hijos, decirle, lo intenté, pero lo logré, pude hacerlo. Y me acuerdo que mi papá vio la frustración que tenía, me apuntó a coger clases de todo lo que había por haber. De baloncesto, de deporte, hasta de golf cogí clases. Sigue intentando. El punto es que no podemos quedarnos en ese punto de comparativa. Sí, a mí me pasó una vez que cuando yo estaba comenzando a tocar piano, mi papá me compró un piano y yo estaba emocionada, estaba tomando unas clases, pero no sabía tocar tan bien, solamente me sabía como 4 acordes y bien pateado. Entonces mi hermano Manuel, que era el líder de la alabanza en ese momento en la Casa de la Bendición Central, me dijo, yo quiero que vengas y toques conmigo una canción en la alabanza. Y bueno, yo dije, no le iba a decir que no, le dije que sí, bueno, está bien. Esa semana practiqué en mi casa y llegué el domingo tempranito a poner mi piano ahí al lado. Ya había un pianista en la iglesia, mega profesional, y yo estaba al ladito ahí practicando. Y Emanuel me dice, bueno, vas a tocar en el culto de hoy, vas a tocar esa canción. Y para mí el ensayo había sido fatal, yo estaba re perdida, yo no había encajado en ningún acorde en ningún momento. Pero bueno, me dijo que iba a estar ahí y comenzó el culto y yo sentadita ahí esperando por mi canción. Y bueno, toqué mi canción
como pude. Estaba bien frustrada porque obviamente yo estaba recién aprendiendo a tocar piano y no sabía mucho. Y yo estaba hasta enojada con Emanuel, Emanuel que me puso a tocar acá para hacer ridículo porque hice todo mal. Yo me bajé del altar ese día re frustrada, re triste, re desmotivada. Yo no sé si voy a seguir tocando piano, esto no es lo mío. Pero Emanuel se me acercó y me dijo, ¿sabes por qué te pongo a tocar piano? Porque yo sentía como que si me hubieran tirado a la piscina con agua fría, con el celular en el bolsillo y con todo. Así yo me sentía, pero mi hermano Manuel me dijo, yo te pongo porque pueden haber un montón de pianistas y músicos profesionales en la iglesia que un día están, el otro día no, pero vos siempre vas a estar, porque vos sos hija, porque tenés una herencia acá en esta casa. Y cuando él me dijo eso, yo como que volví a caer en tiempo, en la realidad, en que todos los argumentos que tenía en mi mente era que el diablo quería que los escuchara. Y no eran ciertos, sino que yo empecé como a tomar la postura de que sí, yo soy hija de pastor, yo tengo un llamado, tengo un propósito, tengo una herencia. Yo pertenezco a este lugar. Y ahí es donde el Señor poco a poco fue devolviéndome esa identidad. Así que yo creo que para el cierre de este nivel tienes que entender algo en esta vida. Va a llegar un momento en que vas a llegar a ese último nivel para poder continuar con lo nuevo. Es como cuando dicen, antes de casarte, antes de conseguir una novia, novio, tienes que cerrar tu capítulo, el anterior. Si tuviste algún amor del pasado, algún error que cometiste, tienes que cerrar bien ese capítulo para comenzar uno nuevo en otra persona. Pues lamentablemente en esta vida se trata de eso, de cerrar, de culminar un nivel para poder continuar con lo próximo. Nunca va a haber un final. Quizás borraste el juego, quizás terminaste esa historia de tu vida, pero va a haber un momento en donde Dios te va a pedir que agarres otro juego y lo juegues. Y ese juego puede representar tu llamado, puede representar tu vida como padre, como madre, etapas en esta vida que tú tienes que enfrentar. Pedro tuvo que enfrentar el hecho de que Juan era el preferido de Jesús. Él mismo se decía el preferido. Y él tuvo que aceptarlo, pero él sabía que en lo fondo de todo, él tuvo que crear su propia sombra. Y no fue que después, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Wow. O sea, Poderoso. Él se convirtió en lo que Jesús siempre quiso y veía en Pedro. El verdadero Pedro que Jesús veía en él. Pero ya Jesús quizás estaba en ese nivel cansado de estar diciéndole, Pedro, Pedro esto, Pedro lo otro. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué le cortaste la oreja? ¿Por qué te comparas? ¿Por qué me negaste? Siempre había un pero con Pedro. Y él tuvo que llegar a un momento en decir, ok, Jesús, aquí estoy. Voy a enfrentar mi debilidad. El ser tramposo, el ser mentiroso, el ser emocional, el ser una persona inestable. Él tuvo que enfrentar su nombre para poder crear el nombre de Pedro, para convertirse en uno de los apóstoles que más llevó a la gente al camino de Jesús en el Evangelio. Ambos hicieron grandes cosas. Juan y Pedro tuvieron un ministerio increíble, hicieron grandes cosas en la tierra. Ambos tenían un ministerio grande y conquistaron cosas diferentes. Pero eso no quiere decir que Jesús iba a amar más a uno que al otro. Es que simplemente tenían dones diferentes. Así es. Así que ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que si puedes cerrar tus ojos y puedes pensar en algún momento en tu vida donde tú te has comparado con algún líder, hermano, y que tú te hayas sentido en que tú jamás vas a poder superarlo. Que quizás tú dices, yo no voy a poder ser así. Yo soy mundano, yo no soy cristiano, yo no leo la Biblia como quizás lo hace mi líder. Si en algún momento tú has permitido palabras como esas en tu corazón, pues este es el mensaje para ti. Porque hoy tienes que entender una cosa nada más. Que donde quiera que tú vayas,
Dios te va a hacer luz. Te va a hacer ejemplo. Y si no estás preparado para brillar, para hacer sombras en la gente, caminos en la gente, quieras o no quieras, el llamado va a venir. Tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo. Enfréntalo con fe, con amor. El mundo está esperando por vos. Dios mismo está esperando porque salgas Toma de ese ese llamado. anonimato. Hay personas a tu alrededor, familiares, que están esperando quizás por alguien que les hable para convertirse, para volver a creer en Dios. Y quizás esa persona sos vos, la que vas a tocar sus corazones, donde vas a impactar a tus amigos. Mira ahora, nunca pensamos que Cross Connection iba a llegar online, llegar hasta Argentina y ser de ejemplo en Argentina. Honestamente, son pasos que no sabemos hacia dónde vamos porque estamos al frente, pero sabemos que Dios está al frente y seguimos a Dios. Si hay que pasar el nivel, si tienes que pasar el nivel de confort, hazlo, porque el próximo nivel que viene será hasta aún mejor. Habrá mejores cosas. Es como cuando uno pasa de un nivel a otro y ves que en ese nivel hay nuevos poderes, hay nuevas... Así mismo sucede en este mundo. Cuando tú conquistas todo en oración, vas a ver que el próximo nivel, ya la oración para ti va a ser natural, va a ser normal, va a ser a diario. Así que te pido que repitas esta oración conmigo y le pidas, Señor Jesús, ahí cierra tus ojos, Señor Jesús, hoy yo te pido que transformes mi corazón, que lo laves con tu sangre preciosa, la que perdonó mis pecados. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por mi vida, por mis sentimientos, por mis sueños, por mis logros, por mis metas. Gracias, Jesús, por darme un norte, un nuevo camino hacia adelante. Hoy yo te pido, Padre, que me des la fuerza, me des la estrategia para terminar este nivel final, para poder confrontar mis oposiciones y ser libre de quizás de la decepción, de la depresión, de la comparación. Hazme libre, Jesús, de una vez y por todas, y dame la fe necesaria para creer en que yo puedo aceptar este milagro, este llamado, tomarlo en mis manos y conquistar hacia adelante. Te pido, Jesús, que liberes mi mente y pon tus manos en tu mente y di, Señor, libera mi mente de todo argumento, de toda cadena del enemigo que ha querido atar mis pensamientos, atarlos, y di conmigo por el poder de la sangre de Jesús que brotó de sus sienes por causa de la corona de espinas. Hoy yo redimo todo mi pensamiento, redimo todos mis sueños, mis ideas. Hoy todo lo que surge de la cabeza, hoy es redimida por la sangre de Jesús. Por el nombre de Jesús declaro que de hoy en adelante mi vida será diferente, así como fue la de Pedro, que aceptó su llamado y por medio de él se aceptaron miles y miles de personas. Hazme entender que yo también tengo un llamado. Te quiero mucho, Jesús. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, ¿querés enterarte lo que va a haber en julio? Tenés que mantenerte conectado a Cross Connection. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao.